Se nos pide que simplifiquemos las siguientes expresiones si es posible. Clasifique cada paso realizado de la siguiente manera. A. Propiedad distributiva. B. Combinando términos similares. C. No es posible simplificar. Para el número 1, tenemos 4 veces la cantidad x menos 3 más 5x. El primer paso es borrar los paréntesis distribuyendo los 4. Entonces clasificamos el primer paso como A para la propiedad distributiva. Distribuir las 4 veces x es igual a 4x. Recuerde que podemos pensar en menos 3 como más negativo 3, por lo que tenemos 4 veces negativo 3, que es negativo 12. Podríamos escribir más 12 negativos, pero es más común escribir menos 12, que es equivalente. Y luego tenemos más 5x. El siguiente paso es combinar términos similares. Observe que 4x y 5x son términos similares. Clasificamos este paso como B para combinar términos similares. 4x más 5x es 9x, la expresión se simplifica a 9x menos 12. Número 2 tenemos 2y negativo al cuadrado más 4x más y al cuadrado menos 2x. Si es útil, podemos escribir el coeficiente de y al cuadrado como 1, no hay paréntesis para borrar, por lo que pasamos a combinar términos similares y tenemos términos similares. Negativo 2y al cuadrado y 1 y al cuadrado son términos semejantes, y también lo son 4x y negativo 2x. Entonces, para clasificar el primer paso, etiquetamos este B para combinar términos similares. Negativo 2y al cuadrado más 1 y al cuadrado es igual a negativo 1 y al cuadrado o simplemente negativo y al cuadrado y luego tenemos 4x menos 2x, que es 2x y, por lo tanto, tenemos más 2x. La expresión simplificada es negativa y al cuadrado más 2x. Número 3 tenemos 15x al cuadrado negativo más x menos 3, observe cómo tenemos 3 términos pero ninguno de estos. Los términos son como términos y, por lo tanto, esto no se simplifica. Así que simplemente clasificamos este paso como C, sin simplificar. Es posible. Para el número 4, el primer paso es borrar los paréntesis, y recuerde que menos 3 es lo mismo que más 3 negativos, por lo que para borrar los paréntesis, distribuimos 3 negativos. Entonces clasificamos el primer paso como A, la propiedad distributiva. Distribuyendo tenemos 6w y lo negativo 3 veces positivo 4 es negativo 12, más negativo 12, es igual a menos 12. El siguiente producto es negativo 3 veces negativo w que es positivo 3w y por lo tanto tenemos más 3w. El siguiente paso es combinar términos similares. Y tenemos dos términos similares, 6w y 3w son términos similares, 6w más 3w es 9w. La expresión se simplifica a 9w menos 12. Número 5, no hay paréntesis para borrar, por lo que el primer paso es combinar términos similares, si es útil negativo b. Es equivalente a 1b negativo, y menos c es equivalente a menos 1c. Entonces, para el paso B que combina términos similares, negativo 1b y 6b. Son términos similares, 2.8c negativo y 1c negativo son términos similares. Negativo 1b más 6b es 5b. Negativo 2.8c menos 1c es negativo 3.8c o menos 3.8c. Número 6. El primer paso es eliminar los paréntesis distribuyendo, distribuimos 5 negativos aquí y distribuimos 3 positivos aquí. Negativo 5 veces 2 metros es negativo 10 metros 5 negativo 5 veces 3 es negativo 15 o menos 15. Ahora distribuimos 3 veces n es 3n, entonces tenemos más 3n, entonces tenemos 3 veces negativo 2, que es negativo 6 o menos 6. Entonces aquí aplicamos la propiedad distributiva que es A. Y ahora aplicamos el paso B, combinamos términos similares. Solo hay dos términos similares en esta expresión, los términos constantes de 15 negativo y 6 negativo son términos similares, estos dos términos no son términos similares, aquí tenemos un factor de m, aquí tenemos un factor de n. Entonces, en la expresión simplificada tendremos 10 metros negativo más 3n, y luego negativo 15 menos 6 es igual a negativo
21 nuevamente más 21 negativo es equivalente a menos 21. El primer paso número 7 es distribuir y distribuimos. Negativo 4.2. Negativo 4.2 veces 6q es igual a negativo 25.2q. Y luego tenemos negativo 4.2 veces 1 que es negativo 4.2 o menos 4.2. Estos dos términos no son como términos, la expresión ahora está simplificada. Número 8, tenemos 4p menos 9 más 6r, ninguno de estos términos es similar y, por lo tanto, no es posible simplificar. Entonces clasificamos esto como C. Veamos un ejemplo más en la siguiente diapositiva. Número 9 tenemos 7c menos 7x más 4c menos 5x. No hay paréntesis para borrar, por lo que aplicamos la combinación del paso B. Como los términos 7c y 4c son términos similares, 7x negativo y 5x negativo son términos similares. 7c más 4c es 11c. Y negativo 7x menos 5x es negativo 12x que escribimos como menos 12x. Espero que hayas encontrado esto útil.